Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día. Hoy, gracias a Dios, ya es miércoles, y estamos a mitad de semana pidiendo por todos ustedes, por todas las intenciones que hay en sus corazones y de todas las personas que les hemos prometido orar, que se han encomendado a esta oración. Y bueno, pues entonces pueden comunicarse con nosotros 689-7390 91 y 92. 689-7390 91 y 92. Estamos también con en LADA en Denver, área 720-229-5642. 720-229-5642. Y también nuestras redes sociales es Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe y o también Monte María Radio y Televisión. Tenemos la página montemaria.org, la televisión, diferentes lugares donde nos bajan, y también tenemos algunas personas que ya se han reportado. Por ejemplo, nos dicen, tenemos unos hermanos que nos acompañaron hoy en misa desde Sicilia, Italia, que nos ven por internet y hoy vinieron por acá. Pues bendito sea Dios que pueden compartir con nosotros y les saludamos. Muy bien, entonces hemos estado hablando de la gracia santificante. La gracia santificante, que es aquella que se nos da a través de nuestro Señor para nuestra salvación, para todo aquello de lo que el Señor quiere hacer a través de esta salvación. Entonces hemos visto algunos aspectos prácticos de la gracia santificante, como que es un don sobrenatural, es un don interior, es un don permanente que Dios nos otorga por la mediación de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Esto es fundamental. Y habíamos empezado a ver los efectos de la gracia santificante. Y el primer efecto que habíamos visto es cómo comunica nuestra alma la vida sobrenatural. Y vamos a empezar con el otro de los efectos que se dan a través de esta gracia santificante, como es la de la justificación. La justificación, que va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pues espero que estén listos ahí para seguirnos. Y ahí habíamos hablado de cómo, por ejemplo, Moisés había sido sacado, ¿se acuerdan? Del río, cómo había sido por medio de la hermana del faraón que Moisés había encontrado pues esa oportunidad y de haber vivido una vida sobrenatural. Bueno, la comparación que hacíamos, una vida natural de pobreza a una vida natural de riqueza y de bienestar. Bueno, pues es algo de lo cual hemos estado viendo, y entonces veíamos cómo, comparando esto, la gracia santificante borra esa condición de pecado, borra esa condición de que no está bien la situación, y se limpia, queda y se le da una dignidad nueva, comparado con lo que Moisés había vivido
en el río, cuando fue sacado. Pero podemos usar comparaciones más modernas que pueden ayudarnos más claramente sobre este ámbito, sobre todo porque pues muchos desgraciadamente no tienen la costumbre de leer la Biblia, no la conocen, no se han dado a la tarea de hacer esta empresa, esta tarea, este alimento para su alma. Y ahí es precisamente, podemos hacerlo ahora con algo tan práctico como puede ser una lámpara de luz. Una lámpara de luz que va a ser muy interesante y poder nosotros, o sea, una lámpara de esas que están aquí arribita y que nos ayuda a iluminarnos para poder ver y poder hacer muchas actividades que normalmente en la noche no podemos por diferentes causas, ¿no? Obviamente la principal porque no podemos ver con claridad y más si estamos dentro de una casa cerrado con puertas y todo, pues es muy difícil. Pero ¿qué es lo que sucede? Colocamos nosotros la mano en el interruptor, ahí está, para que pero con la luz apagada, o sea, sin prender el interruptor. ¿Qué podríamos decir de ese foco? ¿Qué podríamos decir? Que no tiene luz, ni calor, ni fuerza, ni alma. Está muerta. ¿Para qué sirve? O sea, no sirve de nada. Está ahí, pero no. Como hace hoy en la mañana, no ayer, pues tenía yo los micrófonos, tenía yo todo, las bocinas y todo, pero no tenía luz. Por más que yo quería celebrar la misa, sí la celebré, pero no se transmitió. Se puso una misa grabada a mediodía. ¿Por qué? Porque no teníamos luz abajo en el auditorio. ¿De qué me servía tener los micrófonos? ¿De qué me servía tener las bocinas si no tengo luz? Pues es desecharlo, ¿no? O sea, si no tuviéramos luz, pues se desecha ese equipo porque, pues, ¿de qué me sirve tenerlo ahí? De tenerlo ahí guardado. Pues, de alguna manera, es exactamente lo mismo con el alma. El alma necesita esta gracia santificante. Cuando el alma no tiene la gracia santificante, no posee ni el brillo, ni la vida divina, ni la claridad, ni la fuerza, ni el calor. O sea, todo lo que la gracia santificante, comparado con esto de los focos, que estaba tratando de hacerles esta comparación. Entonces, el alma meramente humana, sin la gracia santificante, pues no brilla, no pasa de ser pues lo que se está viviendo, ¿no? Que no es algo pues extraordinario y simplemente se tiene que pues vivir de acuerdo a los instintos, a las necesidades, como va marcando las circunstancias en el mundo. Pues ahí es donde vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo cómo esta gracia santificante actúa a nivel sobrenatural, que se debe de vivir, o sea, a la cual ha sido creada la alma, pero que por la condición de la concupiscencia de la carne, del pecado original, pues el hombre constantemente pierde esto, no tiene esta brillantez, que ustedes lo pueden referir claramente con este ejemplo que les puse del foco, con una persona santa, una persona que ha brillado por su servicio, por su amor, por su entrega. Por ejemplo, para mis hermanos salvadoreños que tienen esta, ¿cómo se llama? Pues esta bendición de que ya el Monseñor Óscar Arnulfo Romero va a ser declarado siervo de Dios. Ya el Papa Francisco ya dio luz verde para que se declare eso. Entonces, los que lo conocieron se sienten así. Pero vámonos a uno más de nosotros, el Papa Juan Pablo II. O sea, yo creo que no podríamos decir así que pasó inadvertido para muchos de nosotros como mexicanos. Las 5 veces que vino el Papa, a mí me tocó de esas 5, la primera, verlo, y me marcó. O sea, tenía algo pues, que sinceramente a mí me llevaron a fuerza a ver al Papa. Yo tendría 14, 15 años, fue en el 79, 78, 79, 78, por ahí. Tendría yo 14 años, 15 años, plena adolescencia, y yo estaba en una rebeldía completa y total.
así como mandando todo a la fregada. Y resulta ser que mi mamá sabía que el Papa iba a pasar por la calzada de Guadalupe, cercana a la casa donde vivíamos, y nos levantó tempranísimo, creo que ni dormimos, 3, 4 de la mañana, para irnos a hacer ahí, ¿cómo se llama? Pues pegarse ahí al barandal o de la avenida de la calzada de Guadalupe, porque iba a pasar el ¿Pero Papa. había baranda? ¿Había valla? Pues ya ni me acuerdo cómo estuvo. El caso es que yo estaba bien Por enojado. la calle, por ahí. Yo bien enojado, molesto, y estábamos ahí paradotes esperando. Estoy hablando de las 3 de la mañana y el santo varón creo que pasó a las 2, 3 de la tarde. Entonces, ¿sabes lo que significa eso para un adolescente? La muerte. Yo estaba que... Y nomás parado sin comer. Sí, nada, o sea, tal vez. pues sí, llevaron tortitas o algo, ¿no? Pero fue interesante. Pero es en ese elemento en donde cuando iba pasando el Papa, yo me puse de espaldas, sentado en la banqueta, espaldas a donde iba a pasar. Yo, ¿por qué voy a andar? Así como que... Y oí el gritadero, no puedo decir qué fue, pero me paré, volteé, y cuando volteé él iba pasando y iba dando la bendición, y me puse a chillar de la emoción. O sea, me puse a chillar de la emoción. Es cuando se ve la gracia en un alma que ilumina, una gracia que obviamente, no estoy diciendo que el Papa fuera perfecto, que no cometiera pecado, pero hay una característica de la persona que quiere, que busca, a pesar de sus miserias, a pesar de sus errores, se nota la gracia, se nota esa característica en esas personas. Y tú dices, wow, que es precisamente lo que estamos tratando de explicarlos. Esas almas normales, almas humanas, con la gracia santificante, se vuelven extraordinarias, tocan vidas, transforman corazones, y no por ellos mismos, sino por lo que Dios hace en ellos con su gracia. Entonces, lo que yo predicaba el domingo, ¿no? Somos portadores de la luz, no somos la luz, somos portadores de la gracia santificante, somos lámparas, somos focos, pero que si no llega la luz, la electricidad, pues no prendemos, no funcionamos. Y si se acuerdan, yo les decía, ¿cuál es el elemento para ser portador de luz? Yo les decía, la escucha y la obediencia. La escucha que va a ser José y María, la obediencia que va a ser José y María para convertirse en portadores de luz. Y esto ahí es donde va a ser fascinante para todos nosotros, porque cuando uno vive esa gracia, pues va a vivir en esta luz, en este instrumento de todo lo que el Señor quiere hacer para nuestra vida. Entonces es importante de no recibir nosotros esta corriente divina, de no recibir nosotros esta electricidad divina. Desgraciadamente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues mucha gente va a tener que ser arrojada al fuego por no vivir la gracia, pero porque la rechazan. La gracia santificante le da sentido, y hay quienes empiezan a vivir ya aquí en esta vida ese infierno. Están llenos de amargura, están llenos de odio. En otro momento hemos hablado cómo los mandamientos no son cárcel que te oprime, que no te permite realizarte, sino más bien son de protección, es una cerca de protección para que no brinques y caigas al abismo, ¿sí? Aunque aparentemente es que eres esclavo, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pero si empiezas a hacer todo lo contrario, pues te haces esclavo de la carne, te haces esclavo del odio, te haces esclavo del vicio, y obviamente esto es la destrucción completamente para tu alma. Por eso, dando esta comparación, este ejemplo de esta lámpara, de este foco, pues la oscuridad desaparece. Ahorita, si apagáramos aquí, ustedes no me van a ver, y de repente así podríamos el experimento, se apaga todo y ustedes van a estar ahí, pero no van a ver con claridad. Madre quiere hacer el experimento, vamos a apagar la luz, no se me asusten, pero todas al mismo tiempo. Bueno, ahí, fíjense, ahí casi, bueno, déjenme bajo aquí la computadora, ya desaparecimos, no hay luz. Ahora se prende la luz y ¿qué sale? Miren nada más qué guapetón muchacho sale, prenda toda la luz, ándele, ya se ve, wow. Bueno, es una comparación muy simple,
A mí me gusta usar muchos ejemplos sencillos. Yo no soy teólogo ni soy biblista. Soy un curita que trata de aprender junto con ustedes lo que puedo compartir, lo que puedo ir aprendiendo. Entonces, esta oscuridad desaparece, que es precisamente la vida de pecado, lo que es todo el elemento que arrastra al hombre a vivir no como hombre, no como ser humano, no en la imagen de Dios, sino en la imagen de Satanás del mundo. Por eso, la gracia santificante que se nos da a través del sacramento de la confesión y pues nos vuelve como que pequeños solecitos, ¿sí? Esas lamparitas que van a ser iluminadas para vivir en esta gracia. ¿Qué es lo que pasó cuando se prende la luz? El foco no cambia de naturaleza. O sea, el foco no, cuando le llega la luz, no cambia, no se transforma en algo diferente, simplemente se ilumina. O sea, no sucede algo así como, digamos, se volvieron, pues no sé, de otra materia, se dejaron de estar de una forma para empezar a transformarse en otra. Simplemente su estado es distinto. Es lo mismo cuando una alma está en la gracia. Su naturaleza sigue siendo humana, pero ya con esta luz, con esta fuerza, va a vivir y va obviamente a experimentar todo lo que esto conlleva. Pero es, digamos, cuando uno ve un foco apagado y luego lo ve prendido, como que ya no lo ves igual, no lo puedes ver igual. O sea, te cuesta trabajo reconocerlo. ¿Por qué? Porque el foco brilla y hasta te lastima la luz y lo ves directamente. No puedes tener ¿cómo se llama? Esta posibilidad de verlo sin lastimarte la luz. Muchas veces las personas que viven en la gracia de Dios, pues molestan a los que viven en la oscuridad, los que viven en la desgracia. Caen gordos, decíamos en mi noviciado, ¿no? La gracia descubre la desgracia, ¿sí? Y ahí es precisamente. Entonces, el ser humano queda en el mismo estado, pero se ha llevado a un estado superior, que es precisamente de luz. Pero no quisiera usar ese término, porque luego muchas corrientes teosóficas y bueno, todos estos pensamientos oscuros y que los chakras y que esto, y pues manejan mucho que seres luz. No, o sea, nosotros nos referimos a la gracia santificante, que es un don de Dios y que no puedes obtener por estudio, por conocimiento, no lo puedes comprar, no es a través de un ejercicio, es a través del sometimiento de tu voluntad a la divina voluntad, hacerlo y dejarte llenar por él, arrepentirte de tus pecados, transformar tu vida para poder vivir en esa situación. Por eso, la vida divina se va a sobreponer a la vida humana. O sea, ¿qué es lo que va a marcar más? La vida divina sobre la vida humana, pero no la suprime, no la destruye. La luz no suprime al foco, no lo destruye, pero le va a dar, de ser una cosa sin luz, se va a convertir en un foco con luz que va a iluminar y va a cambiar. Entonces, el ser humano va a vivir una nueva vida, una vida sobrenatural, solamente de ser una vida terrena, va a empezar una vida ya divina. Aquí en la tierra se empieza a vivir el cielo, se empieza a vivir, claro, con todas las limitaciones y nunca en la intensidad que será el día que se llegue a la vida eterna. ¿Quieren conocer la verdadera belleza de una persona? ¿Cómo a lo largo de la historia han sacado, y luego sacaron hasta un video de algún ámbito de cómo se ha valorado la belleza del cuerpo de la mujer a lo largo de los años? Como hace 100 años, hace 90 años, hace 80 años, hace 70, y así hasta llegar a nuestros días, ¿no? Y se va viendo mujeres así robustas, así bien gorditas, otras bien flaquitas, otras así. Y ahora, pues lo bello, pues es la mujer musculosa, así con abdomen plano, senos amplios y todo esto, ¿no? Pero realmente quieren ver una persona bella, una persona
hermosa, y es precisamente que es la persona que vive en la gracia, que está en la gracia. Pues a la Virgen María le hicieron esa pregunta, le dijeron en una de las apariciones, ¿por qué eres tan bonita? ¿Por qué te ves tan hermosa? Y dice, porque amo mucho. Dice, el amor es lo que te hace Bello. bello. Sí, y el amor es Dios, Dios es amor. Ujú. Entonces, la gracia santificante es lo que hace que una persona pueda llegar a esa belleza. Ujú. Puede ser que físicamente los parámetros que marca el tiempo, que no son, pues obviamente, de acuerdo a la verdadera belleza del ser humano, que es la belleza del alma, pues no es igual. Pero una alma que está en gracia es bella. Y sobre todo, es un alma que da paz, es un alma que quiere uno estar con ella, compartir, aprender. O sea, inspira, alimenta, da algo que no puede darlo ni siquiera el dinero o la belleza física. Eso es tan importante, y obviamente nos permite poder entender la trascendencia de lo que es para nosotros el valor de la gracia santificante. Yo tengo la experiencia de estar de conocer sacerdotes que fueron santos. Padre Agustín, misionero del Espíritu Santo; Padre Che, que es un hombre de Dios increíble, ¿no? Maravilloso. Y así también nos ha tocado personas laicos que viven una gracia increíble. Y de verdad se siente, se experimenta esa presencia, ese amor de Dios en estas personas. Pero en este ámbito, cuando estamos hablando de esta comparación entre la luz eléctrica y la gracia y el foco y las personas, entonces podríamos decir, ¿qué es lo que sucede con el foco? En cuanto llega la luz, produce un doble efecto. ¿Cuál es? Ahuyenta la tiniebla, o sea, se desaparece en la oscuridad, y a la vez ilumina el foco. Entonces, es, por decirlo así en esta comparación, lo que sucede también a nivel con la gracia santificante en una alma. En el momento en que es infundida la gracia santificante en el alma, ¿qué es lo que va a suceder? La justifica, y dicha justificación se va a realizar en dos momentos, en dos actos. Da pureza al alma y la renueva, que sería en el ejemplo muy simple de la lámpara, ¿sí? Aleja la oscuridad y la ilumina. Entonces la gracia santificante da pureza, o sea, limpia el alma y la renueva. Sería en una comparación muy sencilla para ir viendo. Entonces vamos a ver un poquito este elemento más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en su programa de Familia en Familia. Perdón. ¿Y Jesús qué haría? Un lapsus brutus, perdón. Muy bien, estamos de regreso hablando sobre estos dos aspectos de la gracia santificante que se dan en el alma, y que van a ser muy importantes, sobre todo por el hecho de que nos permite ir entendiendo. Hablaba yo de estos dos aspectos. Primero, uno es purificación del alma, o sea, la limpia, le quita el pecado. Para esto tenemos tres sacramentos que nos conceden esto. ¿Cuál es el primero? El primero de ellos es el sacramento del bautizo. El sacramento del bautizo, cuando una persona es bautizada, se le quitan todos los pecados. Y ahí, en ese elemento, vemos precisamente la importancia del niño de ser bautizado en el momento, lo más pronto posible, para quitarle esa situación de pecado. Y qué importante es, sobre todo el hecho de que muchas personas a veces dicen, no, mejor que esté cuando sea grande. Y qué gran error, ¿no? Qué gran error.
leyendo yo las confesiones de San Agustín, decía él algo bien curioso dentro de sus confesiones. Decía algo así que cuando él estaba chico no lo bautizaron y le decían, no lo bautices, déjalo que peque, déjalo que haga todo para que después se pueda bautizar y ya se le quiten todos los pecados. Decía, pero qué daño se le hace al alma dejándolo, porque después ya no tienen la fuerza para poder dejar toda esa vida de pecado, ¿no? Vencer se hace en ese sentido. Y ahí es precisamente en este elemento lo que la gracia santificante hace. Entonces, te purifica el alma como sacramento del bautizo. Pero, pues después de eso, pecas, la riegas, por eso tenemos el sacramento de la confesión. Y el otro es sacramento de la unción. Esto, obviamente, en ciertas circunstancias se perdonan los pecados, pero lo ideal es que antes del sacramento de la unción se te pueda confesar. Solamente en casos de que las personas no puedan confesarse ¿cómo se llama? Confesarse porque están muy graves, no pueden hablar, pues se les concede eso. Y ahí es precisamente en este elemento muy importante para el hombre. Ahora, cuando entendemos esto, también entendemos que se nos quita la pena eterna, o sea, se nos limpia el pecado y se nos quita la pena eterna, o sea, la condenación del alma. O sea, fíjense qué importante es esto. Vas a encontrar la salvación de tu alma, no te vas a condenar. Y esto puede ser determinante en las personas para cuidar, para que sea lo más sagrado que tenemos. Porque en base a esto te vas a evitar un elemento de angustia, porque mucha gente cuando se acerca el momento de la muerte o todo eso, como que entra, pero cuando estás en la gracia santificante tienes la paz. No quiere decir que no vaya a haber, ¿cómo se llama? Que no vaya a haber tentaciones y que pueda haber esas situaciones de temor pero al final sobreviene y se impone esta gracia santificante. Ahora, ¿a qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ver pasajes que nos pueden ayudar a entender esto. Fíjense, los protestantes hablan en otra forma. Los protestantes, ¿qué es lo que nos dicen? Pretenden los protestantes que mediante esta gracia queda el pecado meramente encubierto, o sea, como que oculto, no se nos imputa, no se nos puede, porque es algo que yo ya hago, pero ya no se me pone nada, porque ya Cristo ya pagó y ya no tengo ningún problema. En cambio, con nosotros decimos, el pecado con la gracia santificante a través de los sacramentos queda suprimido, destruido, aniquilado, ¿sí? Deja de existir en ese momento el pecado, o sea, la causa que te llevaría a la condenación de tu alma. Por eso es tan importante. Y ahí es donde, por la gracia santificante, esa alma es limpiada, es lavada del pecado. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y vamos a ir viendo qué es lo que nos plantea este pasaje de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Que es lo que ya lo tiene ahí Madre Blanquita. Sí, 1 Ok. Corintios. 1 Corintios. Ujú. El pecado, ahí nos dice algo. 6:11, ¿verdad? 6:11, sí. Nos dice así. Y tales fuisteis algunos de vosotros que habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Haber sido lavados. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 6:11. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. 1:7. Nos dice así. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros,
y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. O sea, hay una, en Corintios lo refiere como lavado. Aquí en 1 de Juan 1:7 nos lo refiere como purificación. Vamos a ver cómo nos lo refiere Miqueas, capítulo 7, versículo 19, el profeta Miqueas. ¿Qué es lo que nos dice sobre este elemento, sobre el pecado? ¿Qué hace Dios con este pecado? Obviamente son comparaciones que nos pueden ayudar a entender. No es literal, pero es una comparación que nos permite ir entendiendo. Búsquelo en el diccionario, en el índice, madre, así no pierde tiempo, pero es que a la monjita le gusta ir viendo así, uno por uno, pero y a veces se tarda un poquito más. No, nada más Miqueas, y ahí lo va viendo. Ya, pues, ¿cuál es? A ver. Ya, dice, ya iba a llegar. No, no le ganas a la monjita, no le ganas a la monjita. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 nos dice: volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. O sea, es una alegoría, una comparación, como si diciendo, órale, los va a alejar de ti y en el fondo del mar se van a perder. Ezequiel 18:22. Ezequiel 18:22. O sea, nada más para que vean esta enseñanza, esta idea o estas alegorías que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre lo que hace la gracia en el alma del pecador. 18:22. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. O sea, no se te echará en cara el pecado perdonado. Por favor, entiendan esto. A mí me da mucha tristeza ver cómo las personas se acercan, a confesarse y dicen, padre, es que ya lo confesé, ya lo confesé, pero necesito volverlo a decir. Espérate, si ya se te perdonó, si ya Dios te quitó ese pecado, ya Él no te lo va a echar en cara. Pero Satanás, obviamente, ¿qué es lo que hace? En nosotros, pues nos hace sentir que no se nos ha perdonado. Dios ya no te va a echar en cara. Pecado perdonado, pecado olvidado. Por eso es tan importante el sacramento, por eso es tan importante hacer una buena confesión. Una buena confesión. Y esto va a ser fundamental para todos nosotros. Y bueno, esto en cuanto a Ezequiel. El otro pasaje va a ser Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Qué es lo que nos dice? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. No habrá digno, en otra traducción dice, nada habrá digno de condenación en él. O sea, cuando tienes la gracia santificante, se te purifica y ya no hay causa por la cual vas a ser condenado. Por eso imagínense, Samuel se está muriendo y llevó una vida de desgraciado e infeliz. Y manda a traer al sacerdote, se arrepiente de sus pecados, hace una confesión buena y le pide perdón, y el sacerdote le da la absolución, luego le da la indulgencia plenaria. ¿Y a dónde creen que se va? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si él vivió en una vida de pecado? ¿Por qué si fue malo
Y ahora nada más llega el sacerdote y lo manda al cielo, porque lo que Dios quiere es que se salven. Para Dios, acuérdense ese pasaje de los que llegan y se les pone a trabajar la primera hora, luego llegan la siguiente hora, se le pone a trabajar, luego la otra, y luego la última hora y se le pone a trabajar. Y se le empieza a pagar. Ok, Samuel en su último momento de su vida se arrepiente y se le da el premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. Y llega el primero que estuvo desde niño viviendo esta vida de gracia y bueno, pues ay, a mí me van a dar más, porque pues oye, toda mi vida he estado procurando viviendo en gracia y resulta que me dan el mismo premio. Ay, oye, qué gacho, ¿no? No, lo que pasa es que Dios aquí en ese sentido va a hacer que el hombre sea transformado, no importa el momento, sí, madre. Pero también usted le explicaba, padre, de la importancia de la conversión y de hacer buenas obras, porque también va a depender del tiempo que hayas estado en Dios para el tamaño, como decía usted, de su vaso, ¿no? Así, en lo que nos convertimos en la medida en que estamos unidos a la gracia, estamos formándonos en vasos y vamos a ser entre más, o sea, todos vamos a ser llenados de la gracia, pero obviamente unos, de acuerdo a cómo hayan vivido, pues van a ser, pero todos van a ser, o sea, no es que sea como que despreciado el otro, ¿no? Eso ya solamente se ve en el cielo, pero esa persona se salva, esa persona es perdonada de todas sus faltas y alcanza la vida eterna. Y ahí es esto lo que a mí me fascina y me encanta poder compartirlo con ustedes, que lo entendamos. Por eso, entonces, ¿qué pecados borra la gracia santificante? Todos, todos, mortales, veniales y hasta el pecado original. Pecado original, pecados mortales, veniales, pecados actuales, todos los borra la gracia santificante, todos los borra. Y ahí es precisamente, o sea, borra y qué pena condona. O sea, qué pena cuando hay la indulgencia plenaria, la pena eterna. O sea, bueno, aquí la pena eterna se te quita, aunque puede haber el proceso de la purificación, pero no vas a estar condenado eternamente. Entonces, ¿qué es? Perdona y quita la pena eterna, pero puede darse lo que sería el proceso de purificación que le llamamos nosotros el purgatorio. Entonces, ¿qué es lo que te quita? La pena eterna, que nosotros le llamamos infierno. El infierno, esto es lo que quita. Por eso, y ahí es precisamente cuando vamos a ir descubriendo. Creo que aquí le vamos a dejar porque se nos ha acabado el tiempo y seguiremos compartiendo, si Dios nos presta vida, sobre este tema de la gracia santificante para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.